estamos viendo de la palabra de Dios. Habíamos visto que toda la escritura, los 66 libros, los 39 del Antiguo y 27 del Nuevo, solo de ella obtenemos un conocimiento inerrante e infalible de la verdadera fe y religión, porque solo ella ha sido inspirada por Dios. Vimos que Dios había hablado desde el principio, tanto de manera general a través de la creación, como de manera especial por otros medios más directos, como la audición o la visión. En Génesis 1 y 2 habíamos visto que Dios ya hablaba directamente con el hombre, no esperó a que el hombre simplemente dedujera todo respecto a Dios al observar los árboles, el cielo o las piedras, sino que Dios le habló. ¿Y para qué le habló? Le habló para poder mejorar su relación. Le habló para poder profundizar esa relación que la Biblia misma le pone como relación pactual, una relación dentro de un pacto. Pero a Dios le pareció que para una mejor preservación y propagación de sus palabras, ponerlas por escrito es el mejor medio. Vimos también que como los otros medios de revelación especial ya habían cesado, eso hacía mucho más importante todavía su palabra escrita, y que finalmente solo a ella debemos sujetarnos. Vimos que la palabra de Dios entonces es necesaria. Vimos que la palabra de Dios es suficiente. Dentro de la suficiencia, importante recordar, no vimos que solo debes cargar una Biblia. Vimos que la palabra de Dios es suficiente y que ella misma nos enseña las demás cosas que hemos de utilizar. Así como podríamos decir que un mapa es autosuficiente porque el mapa mismo nos da una leyenda para poder leerla y nos indica qué debemos hacer. De igual manera, la Biblia es suficiente, pero eso no significa que no sean necesarios los pastores, las iglesias, tener comunión, las oraciones, el bautismo, la cena del Señor, leer otros libros también. ¿Por qué los leemos? ¿Por qué vamos a la iglesia? ¿Por qué tenemos pastores? Porque la suficiente Biblia así nos lo enseña. Y doy evidencia de que es suficiente haciéndole caso en lo que me pide. Vimos el día de ayer que la palabra de Dios es clara, que nosotros somos los duros de corazón y de mente para oír, y que la palabra de Dios sea clara no significa que no tengamos que estudiar, no significa que no tengamos que ceñir los lomos de nuestro entendimiento a través del estudio de ciencias bíblicas, de hermenéutica, de teología bíblica, de teología sistemática, sino que más bien es necesario para aclarar nuestra vista, para poder observar la luminosidad de la palabra. Y por último vamos a ver que la palabra de Dios es la máxima autoridad. La palabra de Dios es la máxima autoridad, porque Dios está por encima de todos los poderes terrenales. Salmo 138:2 nos dice: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Eso es interesante. Has engrandecido tu nombre y tu palabra. No solamente su nombre, no solamente decir, no hables mal de Dios. Dios y sus atributos son cosas sagradas. Y su autoridad, su nombre, su autoridad está sobre todas las cosas. Pero también su palabra. Dice que puso su palabra sobre todas las cosas. Es tal la autoridad, y es un versículo que voy a agregar ahora, que en Hechos 20, fíjense lo que dice Hechos 20:32, o bueno, en algunas versiones 33, porque hay un problema ahí de numeración. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. No me encomendó al pastor, no me encomendó a la iglesia, entonces no necesito ir a la iglesia o ir al pastor. No, ya hemos visto que estas declaraciones nos indican una prioridad, pero también nos dan la razón por la que hacemos el resto de las cosas. Como dice, os encomiendo a Dios, significa que no nos encomienda a Cristo, no nos encomienda al Espíritu Santo, sino a toda la obra de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os encomiendo a su palabra. Entonces pues no me encomendó a la iglesia, ¿para qué voy a la iglesia? No, sino que porque la palabra nos dice que debemos congregar o debemos ser miembros de una iglesia. Entonces voy a la iglesia porque fui encomendado a la palabra. Es como cuando me encomiendan a una vecina, ¿no? Cuando uno es chiquito, a veces los papás tienen que ir a algún lugar y
hermana, cuídeme a mi hijito. Significa eso que el niño tiene que hacer caso en todo lo que esa señora le diga. Si nos encomienda a la palabra, significa que tenemos que hacer caso a todo lo que la palabra nos dice, y nos dice muchas cosas. Pero noten esa prioridad que le da. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder, la palabra, para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos. En todos los asuntos en los que la Biblia habla. Eso sí, entonces, ¿quién tiene más autoridad? ¿La iglesia o la palabra? La palabra. ¿El pastor o la palabra? La palabra, por supuesto. En todos los asuntos en los que la Biblia habla, ella tiene la última palabra. No los concilios. ¿Qué son los concilios? Los concilios eran las grandes reuniones de pastores para tomar decisiones sobre muchas cosas. No los concilios. Los concilios pueden equivocarse. No las confesiones. ¿Qué son las confesiones? Las confesiones de fe son sumarios de doctrina. Son folletitos, son libritos donde se colocan las doctrinas, se describe la doctrina y se ponen los textos bíblicos para que sea más fácilmente ubicarlas. Pero ¿podrían equivocarse? Claro que sí. No la ciencia, porque la ciencia, aunque la ciencia es un área de estudio, la ciencia no nos dice nada, la ciencia no habla, la ciencia es una actividad, los científicos, ¿no? Ni los científicos, porque los científicos se contradicen unos a otros y van aprendiendo nuevas cosas. Algunos científicos contradicen a las escrituras, otros no. Entonces la ciencia no puede ser esta máxima autoridad, ni la experiencia humana. Pero pastor, yo lo viví, yo sé que la Biblia dice que debo obedecer y sujetarme a mi esposo, pero yo me he dado cuenta que mi hogar funciona mejor cuando yo le ordeno a mi esposo qué hacer y él tiene que sujetarse a mí. Pero pastor, yo sé que la Biblia me dice que debo orar con toda acción de gracias y ruegos, y la paz de Dios guardará mi corazón. Pero yo me he dado cuenta que yendo al cine es mejor, que yendo al cine es muchísimo más rápido, o sea que me tranquilizo en vez de echar todas mis cargas sobre el Señor. Sí, yo sé, pastor, que eso dice la Biblia, y ya oré un minuto, dije, Señor, te encargo todo, pero mi experiencia me dice que es mucho mejor darle más tiempo a estas otras cosas. Y aquí a veces decimos, no a los hombres, no, ningún hombre es mi autoridad, no los concilios, no las confesiones, no los científicos, pero nosotros mismos, nuestra experiencia humana, cuando contradice la palabra de Dios, preferimos la experiencia, tristemente, en vez de entender correctamente esa experiencia a la luz de la palabra de Dios. No tiene la última palabra la experiencia, ni los pastores, sino la palabra de Dios, ¿no? En 1 Corintios 4:6 lo hemos visto. Esto he puesto como ejemplo en Apolos y en mí, para que nosotros aprendáis a no pensar más allá de lo que está escrito. Aunque, hermano, yo sé que la Biblia habla del culto público, del día domingo, donde los hermanos se reúnen para adorar y el Espíritu de Dios se mueve de manera poderosa en ese lugar. Cristo promete su presencia especial. Pero yo disfruto más los estudios en casa, yo disfruto más, siento más a Dios cuando tengo mis devocionales en casa a solas que cuando las hago con mi esposo o con mi esposa, o que cuando estoy en la iglesia y escucho el sermón, es que lloro más aquí y prefiero esto y lo otro. Mis hermanos, aunque nuestra experiencia nos diga cualquier cosa, si la palabra de Dios ha hablado, todo hombre que la contradiga es mentiroso y Dios es veraz. Hay que aprender a negarnos a nosotros mismos. Aunque cada una de estas autoridades tiene su valor, su necesidad y honra, porque no significa entonces, hermanos, que, entonces como el pastor dijo o como la Biblia enseña que ella es la máxima autoridad, entonces no importa si los pastores han decidido hacer algo, no importa si las confesiones dicen algo, no importa si los científicos dicen algo, no importa si mi experiencia me dice algo o mi pastor, no. Todas esas autoridades son autoridades, tienen su valor, su necesidad y su honra. Porque tú no encuentras una receta contra la gripe en la Biblia y no por eso vas a decir, no, como la Biblia es suficiente y es la máxima autoridad y ella no me dice nada sobre cómo curar mi gripe, entonces no es necesario para mí y por lo tanto yo no voy a hacerle caso al doctor, a ese científico que se cree la última autoridad
sobre cómo curar la gripe. No, mis amados hermanos. Tampoco aceptarían que un niño diga, mi papá no es la máxima autoridad, sino la Biblia, entonces no le voy a hacer caso. Yo sé que la Biblia dice que mi padre es autoridad en mi casa, pero como aún no entiendo por qué me está mandando lo que me está mandando con la Biblia. A ver, la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, lo cual implica obediencia. Y mi padre me está diciendo que coma pimientos. Pero a ver, papá, susténtame con la Biblia que debo comer pimientos. Oye, espérate. Ya tú ves que es claro que la Biblia dice que debes sujetarte a tus padres. Sí, pero explícame por qué debo comer pimientos. Y de repente el papá le hace un buen argumento, ¿no? Mira, Dios creó la naturaleza, sí, y creó ciertos alimentos, y Dios ha establecido leyes en el mundo, como dice que una palabra da palabra otro día, y por lo tanto el pimiento es parte de la creación de Dios, y dentro de las leyes naturales es un alimento que da mucha nutrición al cuerpo y etcétera. Y el niño dice, pero aún no me convence, no voy a comer el pimiento hasta que no me convenza. Pero hijo, ya te demostré para empezar que tengo autoridad para ordenarte comer el pimiento. No, es que no me lo has demostrado, no lo entiendo todavía. ¿Aceptarían ese tipo de argumentación? Obviamente no, porque cada cual tiene su autoridad y su valor y su necesidad y su honra. Y aunque a veces no entendamos muy bien, cuando el policía para en la calle al transportista que está conduciendo el carro, primero no le gritas por la ventana, policía, demuéstreme por qué debo pararme. Primero te paras y luego el policía de tránsito te dirá el por qué, te explicará. Y por último dice, no, pero yo no lo he leído, en la Constitución, en el reglamento. A ver, señor, bueno, ya resolveremos esto en un juicio, pues, pero tengo la autoridad de hacer esto, hacer lo otro y al final meterlo en la cárcel, ¿no? Y vamos a resolver esto en un juicio. Se puede apelar, pero hasta que se apele, hasta que se discuta, tiene que obedecer la autoridad que sí sabe que tiene esa persona. Vean lo que dice 1 de Pedro 2:13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, bueno, continúa el 14, ya los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Entonces dice que debemos sujetarnos aquí a toda institución humana, ¿no? Ustedes no van a decir, pero en las épocas de Jesús no existía la SUNAT, o no existía el Edelnor. La Escritura nos dice que debemos procurar estar en paz con todos los hombres, en cuanto esté de nuestra parte. Y sujetarse a toda institución humana implica ese respeto y esa obediencia, por supuesto, hasta donde sepamos que no va en contra de la palabra de Dios. El niño puede muy bien obedecer si su papá le dice que coma pimientos, ¿no? Pero si su papá le dice mata a otra persona y el niño sabe que la palabra de Dios dice no matarás, pues tiene todo el derecho de negarse. ¿Qué nos dice también? Nos dice 1 de Pedro 2:13, ya sea al rey. ¿Por qué ya sea al rey? ¿Por qué ese ya sea? Como una cosa que hasta pareciera, oye, hasta al rey tienes que sujetarte. Tú dirías, pero es obvio. ¿Cómo que hasta el rey? Obviamente al rey. Pues no era tan obvio, porque ¿quién estaba reinando sobre Israel? Un rey que democráticamente todos los griegos, los romanos, los gelasios, todos los de las zonas conquistadas, que todos los judíos habían hecho una votación porque era el que mejor plan de trabajo había presentado para administrar la comunidad. No era un rey escogido democráticamente. Era un rey, siquiera era un rey que podían tener ellos en términos de sus leyes civiles. Los judíos, no, tenía que ser un judío y de tal casa y etcétera. Era un conquistador, era alguien que los había sometido en contra de su voluntad y les causaba muchas aflicciones. Por eso es que no es tan complicado decir obedece al rey. Y Pedro lo dice, ya sea al rey, tienen que sujetarse. ¿Por qué, mis hermanos? Y aquí, bueno, es un tema que vamos a ver cuando hablemos de los 10 mandamientos, cuando hablamos de los 3 tipos de leyes del Antiguo Testamento, leyes ceremoniales, leyes civiles, leyes morales, y cómo la palabra de Dios exalta en orden de importancia la ley moral, luego la civil y luego, por último, la ceremonial. Pero tenían que obedecer. Mientras el rey no les pidiese ir en contra de la ley moral de Dios y encima tenían libertad religiosa. Noten algo, mis hermanos. Dios le dijo al pueblo de Israel que se escapara de los egipcios.
que se escapara del faraón? No, no le dijo, sino más bien Dios hizo todo lo que estuvo en su mano para doblegar la voluntad del faraón. ¿Cuál es el propósito de que Israel saliera de Egipto? Que adoraran. Y no le dijo, no, pues aquí tú no tienes nada que ver y simplemente se me van y se escapan de madrugada ustedes los judíos. O hacen una revuelta, porque ¿cuál era el temor del faraón? Que los judíos eran más que los egipcios y que podían haber revuelta, por eso mataron a varones y etcétera, porque se reproducían mucho. Sino que Dios milagrosamente, tras el clamor de su pueblo, fue liberado. Y no fue hasta que el faraón dio permiso. Y dice, pero ¿qué tiene que ver el faraón dando permiso? Porque así Dios, mira, Dios cómo ha respetado este orden. No fue hasta que el faraón dijo, puedes ir, entonces que Israel salió de Egipto. Ahora, esto mucho tiene que ver con la forma de gobierno en el que se está. No se confundan. Nosotros estuvimos en el tema de la pandemia, por ejemplo, y muchas iglesias decidimos abrir, a pesar de que el Estado señaló que no debería abrirse todavía, y las razones fueron que nuestra Constitución nos lo permite. De hecho, muchas otras iglesias hicieron argumentos más constitucionales acerca de la libertad religiosa y como si podían ir a los centros de trabajo, entonces no era equitativo que no pudieran reunirse en las iglesias y diversos motivos. También está el hecho, mis hermanos, que aunque estamos bajo una nación, estamos bajo países, a veces hay gobernantes locales y hay reglas particulares. Si ustedes viven en el Perú, pero vivieran en el interior del Amazonas, en la selva, donde hay tribus y donde la policía no llega, y donde la máxima autoridad ahí es el cacique de la zona, ¿a quién se sujetan? Si el cacique dice una cosa, dice, pero la Constitución dice otra. Y es que hay que también diferenciar entre la autoridad de jure y la autoridad de facto, la autoridad de hecho. Y Dios da sabiduría de esto en su palabra. Estas distinciones, mis hermanos, no me las estoy sacando de la manga. Y como incluso ante un gobierno usurpador, si Chile nos hubiera conquistado en la guerra, no intento reavivar dificultades aquí con mis hermanos chilenos o con mi hermano de Tacna, pero si hubiera habido ese tipo de conquista, ¿qué hubiera pasado? ¿Pudiéramos habernos simplemente rebelado en armas? Si nos estuvieran gobernando, no. Si nos estuvieran aniquilando, allí tenemos derecho a la defensa propia. Entonces, no son casos idénticos, sino es idéntico decir, pero el Estado dijo que no abrieran la iglesia y muchas iglesias abrieron, entonces estaban yendo en contra de la palabra de Dios. No, porque su propia forma de gobierno lo exigía. Ahora, si fuera un gobierno tiránico, si fuera un gobierno en el que dijeran, si se reúnen, los matamos, no hay ningún tipo de libertad para poder reunirse, ¿deberían haber preferido la vida en este caso antes de la ceremonia? Sí. Un ejemplo claro de esto lo tenemos en Marcos, cuando les es consultado el Señor por qué los discípulos no guardaban el día de reposo. Y el Señor le contesta, una de las respuestas que le da es, ¿acaso no sabéis cómo David comió de los panes de la proposición que no le era lícito comer? ¿Por qué? Él tenía que salvaguardar su vida y la vida de los que con él estaban. Y pudo comer de los panes que no le era legal comer, pero por la necesidad moral de salvaguardar su vida, de no matarás en cuanto a su vida y la de sus soldados, comió. Entonces no es lo mismo, hay que ver las leyes de cada nación, que es lo que permite. Hay que preferir, por supuesto, el aspecto moral, pero preferir el aspecto moral no es ser ocioso, no es juzgar de manera ociosa, porque tú dices, me duele un poquito la cabeza. Bueno, como debo preferir salvaguardar mi vida, no matarás. Debo cuidar mi salud. Y entonces como mi salud es más importante que lo ceremonial, que ir a la iglesia, pues me quedo en casa porque me duele un poquito la cabeza. Obviamente, aquí hay un espectro muy amplio, porque Dios deja muchas cosas a la conciencia del creyente. Dice, hijo, ¿no? ¿De verdad no puedes ir a la iglesia? Está bien, por supuesto. No has podido, con conciencia estás diciendo, de verdad no podría esforzarme por esto. ¿Ok? Pues ve al hospital. ¿Estás tan grave que no puedes ir a la iglesia? Ve al hospital, trátate aquí allá. Pero tú sabes que Dios lo conoce todo y que Dios te ve en todos los días. Si con ese mismo grado de dolor de cabeza vas al trabajo, ¿con qué cara te ausentas de ir a la iglesia?
con ese mismo problema en particular. Con ese mismo problema en particular andas revisando tu celular. Estoy cansado y por eso no puedo ir a la iglesia, y te quedas viendo tele o películas, y como tu vista no se cansa allí. Hermanos, hay un orden obviamente de las leyes de Dios, ¿no? Lo moral y lo ceremonial y lo civil luego, pero y queda en la conciencia, y el pastor va a preguntar: hermano, ¿por qué no pudiste venir? Hermano, es que me sentía mal. El pastor no va a estar diciendo: nah, eres un mentiroso, podías venir esto. El pastor seguro va a decir: ok, hermano, vamos a orar por ti, Dios te ayude y te fortalezca. Y va a tomarlo de esa manera el pastor, los pastores. Pero tú sabes en tu conciencia cuando fue necesaria tu ausencia y cuando no la fue, cuando fue un simple capricho. Es igual como cuando los hijos dicen: ay, no quiero ir al colegio porque me siento mal. Los papás juzgan: ah, si es cierto, no es cierto, me está engañando. Y en este caso Dios puede ver tu conciencia, tu corazón, tus razones, si son reales, son sinceras o no. Pero entonces dice aquí que debemos honrar a las autoridades. Así hubiera sido un conquistador, como en el caso de César de Roma para los judíos. Tenemos también Efesios 6:2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Ahí está una necesidad. Mis hermanos, existe algo llamado el ruego. ¿Cómo ruegan los jóvenes, los adolescentes para salir con sus amigos cuando de repente no hicieron la tarea y el papá le dijo: ¿sabes qué? No vas a salir este fin de semana al cine, no vas a ir a este lugar. Y papá: pero no, ¿por qué? Y llora y lava los platos y comienza a hacer la tarea y dice: sí, papá, mira, sí estoy haciendo. Y le ruega y le llora. Y a veces de cansancio, el papá dice: ay, ya, ¿sabes qué? Anda, ya, vete a todo. Okay, si veo que estás haciendo las cosas, ven. Ajá, pero para pedir cosas buenas, mis hermanas esposas, mis hermanos hijos de padres y de madres, ¿por qué no fuiste el domingo a la iglesia? No, es que mi papá me dijo que teníamos que ir a celebrar su cumpleaños. Y pues la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre. Es que mi familia dijo que este fin de semana vamos a salir a pasear y a jugar. Y bueno, y la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre. Qué rápidos, ¿verdad? Qué facilistas en nuestro razonamiento y apelación al orden de las leyes, cuando se te puede preguntar muy bien: ¿hiciste todo lo posible para venir? ¿Rogaste? ¿Te acuerdas cuando tú rogabas para salir a pasear o hacer esto o lo otro? ¿Pusiste el mismo y aún un mayor esfuerzo para venir a la iglesia? Difícilmente un padre o una madre te va a decir: no, igual tienes que venir vamos a ir a celebrar mi cumpleaños aquí en la playa y no vas a ir a la iglesia. Si el hijo va a estar ruegue y ruegue: papá, por favor, si me amas, ¿por qué no puedes usar esa frase allí? Si me amas, por favor, déjame ir. Si me amas y de verdad te importo, si de verdad esto, allí deberías utilizar estas cosas y rogar por lo bueno, pero no simplemente decir: me voy, me largo. Ah, pero si quieres, lárgate pues. Papá, mamá, esposo, yo no me puedo ir simplemente así sin tu permiso. Te puedo rogar y te ruego, y de verdad, discúlpame si te es cargoso, pero es que esta es una necesidad para mí, pero no me voy a poder ir si tú no me das el permiso. Esta honra tenemos que enseñar a los hijos, y esta honra, si vamos a enseñar esta honra a nuestros hijos, entonces nuestros hijos deben verla en nosotros en cuanto a la iglesia. Y así, porque hay un orden de mando. La esposa, si quieres que el hijo sea así con la mamá debe ser así con el papá, y el papá y la mamá deben dar ese ejemplo en su sumisión, en su sujeción al pastor o a la iglesia en general, dependiendo cada cual su rol de autoridad, para que pueda darse esta enseñanza. Mis hermanos que se van a casar, si no muestras tu sumisión a tu iglesia local, tu amor por tu iglesia local, ¿con qué tranquilidad se podrá demostrar ese amor hacia una esposa que va a representar a la iglesia local? Esposa o mujer que te vas a casar, si no muestras este amor y sumisión a tu iglesia local, a Cristo, que gobierna a través de la palabra, los pastores y la iglesia, ¿cómo podrías decir que te vas a sujetar finalmente a tu esposo, que representa a Cristo? Y los que vamos a ser papás, ¿no? Yo y con mi esposa, en un futuro muy próximo, pero ya muy prontamente, y que cómo le vamos a hablar acerca de sujeción a la autoridad, a sus padres, si ellos no ven que yo me sujeto a Dios, que yo y mi esposa nos sujetamos a Dios. Eso, mis hermanos, es también exasperar y mover a ira
a nuestros hijos. Cuando ellos no ven que la máxima autoridad es Dios, que el perfecto es Dios, sino que todo se basa en el poder que yo tengo porque traigo el dinero a la casa, porque simplemente estás bajo mi techo, porque yo, tu papá, te lo digo y punto, y no hay siempre alguna presentación de la palabra de Dios, no hay un hijito, es porque Dios nos lo dice, no hay un reenfoque de los padres hacia Dios. Eso es exasperar a los niños, porque ellos se van a dar cuenta que no somos perfectos y entonces se van a sentir engañados, decepcionados. Entonces, aunque cada una de estas autoridades tiene su valor, su necesidad y su honra, las confesiones tienen su autoridad, la ciencia tiene su autoridad, la experiencia humana tiene su autoridad, por eso hay que oír a los ancianos, a las ancianas. Lo que varios pastores están de acuerdo, hay que escuchar. Lo que tus pastores de tu iglesia local están de acuerdo, hay que escuchar. Todo tiene su necesidad y su honra, pero ninguno tiene tan alto valor, necesidad u honra como la palabra de Dios. Ninguno tiene tan alta necesidad, valor y honra como la palabra de Dios. Quiero ver, hay una pregunta aquí. En Corea del Norte y los países que matan cristianos, pero nuestros hermanos siguen prefiriendo el día del Señor por sobre las leyes. Efectivamente, para empezar, son gobiernos tiránicos, o sea, son gobiernos a los cuales se les puede tener una desobediencia civil, sí. ¿Por qué? Porque no son gobiernos que están, mejor dicho, no son gobiernos. ¿Qué es un gobierno? Por más que te hayan conquistado a la violencia, pero ¿qué es un gobierno? Aquí pensemos. Es una estructura, un sistema, una jerarquía de personas que busca el crecimiento y el desarrollo de sus gobernados. ¿Se beneficia con ello? Sí se beneficia con ello. Puede hacerlo crecer. Es como una granjita. Supongamos que no hay dueños de terrenos en el monte en el que vives y tú agarras y violentamente encierras una parcela de terreno. Tú dices 100 metros a la redonda es mío y agarras tu cable, tu alambre de púas y das una vuelta de 100 metros a la redonda a un terreno. No era tuyo. Ciertamente todos los animalitos allí, para ellos violentamente estás ocupando un territorio y tumbas los árboles para poder sembrar y etcétera. Y entonces tú estás diciendo, a ver, no simplemente voy a sembrar, voy a cuidar este terreno para que pueda seguir sembrando y voy a ver que los animales que están propiciando de que la tierra sea fértil también puedan tener su lugar y que los árboles frutales y etcétera. ¿Estás pensando en tu lucro? Claro que sí. En poder sacarle el máximo provecho a ese espacio de terreno. Claro que sí, pero no en destruir ese terreno. Podrías empezar a matar la tierra metiéndole un exceso de químicos y que luego esa tierra quede infértil por años y por años y por años. O destruir a todos los animales, a los gusanitos que hacían que la tierra tenga aire y que sea rica en nutrientes y etcétera. Estás pensando en destruir. Son dos tipos de cosas. Uno, eres un saqueador y tienes ahí un rebaño a quien piensas exterminar y no estás pensando en que puedan tener algún tipo de desarrollo para tener una mejor producción y para que continúe la reproducción, sino simplemente un saqueador. Y por otro lado tienes a alguien que está gobernando, que está buscando sacar lo mejor de las cosas, aunque eso signifique un mayor provecho de ellos. En este caso, ¿cómo era Roma? Había conquistado Israel, pero los estaba exterminando, no. A pesar de que tenían duras leyes, les permitía tener su templo, progresar en el comercio, algunos podían adquirir la ciudadanía romana. ¿Notan eso? Nos dominaron, pero nos están gobernando. ¿Qué va a hacer? Pues ya nos están gobernando y ya está, tiene las leyes, etc. Por otro lado, tenemos a países como Corea del Norte o como Venezuela, sin ir muy lejos, que son países que a vista de todos y que puede juzgarse muy rectamente, simplemente los están saqueando, no los están gobernando. ¿Puede haber hermanos que no estén de acuerdo conmigo? Claro que sí. Pueden haber hermanos que digan, no, que Maduro sí es enviado de Dios. Por ahí he visto que ha salido con iglesias evangélicas. Qué pena, qué terrible. Pero supongamos que lo hacen con buena conciencia. Efectivamente ellos pueden pensar, no, que sí es un buen gobierno. Bueno, allá ellos. Mi juicio y el juicio de la gran mayoría de venezolanos, porque la gran mayoría está fuera de Venezuela, y de los coreanos del norte, es que no son gobiernos legítimos, no por cómo ingresaron al gobierno, sino porque no están cumpliendo las funciones de un gobierno. Y entonces a ellos se les puede dar desobediencia civil
Sí, claro que sí. No creo en una revuelta armada como tal. Hay creyentes que piensan que sí. Cuando el gobernante se vuelve un tirano, un saqueador, entonces cualquier ciudadano podría ir y matarlo. No veo que esto sea así dado en la palabra de Dios, por lo menos no para los creyentes, pero sí una desobediencia civil, sí una defensa propia, sí un huir, sí pues no te voy a hacer caso a lo que me estás mandando porque nada de lo que me estás mandando implica mi desarrollo, implica mi beneficio. Aquí, no sé si han escuchado esa frase, ¿no? Roba pero hace obra. Ahora, esta frase es malvada, por supuesto, porque no debería robar, pero ¿de dónde surge esta frase? ¿De dónde surge esa aceptación, esa resignación de la ciudadanía al saber que nuestros gobernantes nos roban? Es porque lo hacen de manera hipócrita, pero podrían muy bien decir, bueno, pues mi sueldo va a ser de 10 millones de dólares y ya le voy a dar cierta libertad a la población para que trabaje y se desarrolle. Viene de eso, es decir, bueno, pues ya, o sea, la extorsión que hacen ya lo toman como parte de su sueldo. Ya lo tomamos así, sinceramente, ya no está de jure, no está de manera legal, de jure, está de facto, está de hecho, pero sigue permitiendo el desarrollo, hace obra, da parámetros en los que permite progresar. De hecho, mi distrito, San Juan del Urigancho, uno de los distritos que quizás tiene más violencia, corrupción, los policías municipales, o sea, del distrito, son simplemente los pandilleros del alcalde, ¿no? Pero ha sido uno de los distritos que más progreso ha tenido, porque da tantas libertades para el comercio y en la época de pandemia dio muchas libertades que otros distritos no tenían. Entonces uno dice, oye, pues ya, ¿no? O sea, es simplemente lo que estás cobrando, pero estás permitiendo que tenga un mejor progreso, está gobernando de alguna manera. Y es por eso que muchas veces cuando hacemos elecciones de presidentes, no pensamos en quién es el más intachable, porque no hay hombre intachable, y mucho menos inconversos, y tristemente mucho menos si se lanzan a la política, ¿no? Sino que pensamos, a ver, por lo menos este gobernante va a dar libertades religiosas, económicas, para poder desarrollarse, al menos va a permitir esto y lo otro. A diferencia de este otro gobernante que quiere meterse en todo, en la religión, en la economía y gobernar todo, y entonces no va a traer progreso. Entonces países como Corea del Norte, como Venezuela y otros lugares, e incluso no necesariamente países, pequeñas zonas de nuestro país, donde hay gobernantes que no están gobernando, sino que son tiranos, que son saqueadores, que es una cuadrilla de ladrones que está simplemente bien establecida en una zona. A ese tipo de personas, si uno les debe desobediencia civil, por supuesto, salvaguardando la vida, cuidando la vida, pero promediando eso, salvaguardando la vida, pero sin necesidad de deberle alguna otra cosa. Todos tenemos a alguien o a algo a quien recurrimos como árbitro de las afirmaciones de la verdad. Para los cristianos, en última instancia, esta autoridad debe ser y solo puede ser las Sagradas Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento. Por cierto, disculpen, otro paréntesis. El tema de la autoridad civil, vamos a verlo también en este folleto, pero está dentro de las últimas clases. Es el cristiano y la sociedad. Ahí vamos a verlo. Bien, el día de hoy hemos visto que la Biblia es la máxima autoridad. Hemos visto también que, bueno, no hemos estudiado eso, pero hemos visto un par de textos donde se nos dice que hay otras autoridades. Los padres, los reyes, los pastores son también autoridad. Las confesiones de fe, los concilios, la experiencia humana, la ciencia también es una autoridad, o los científicos también son autoridad, los profesores son autoridad, y cada cual en su respectivo lugar, con su respectivo valor, con su respectiva necesidad y con su respectiva honra, pero ninguna con tan alto valor, necesidad u honra como la palabra de Dios. Todos tenemos algún árbitro de verdad, pero para los cristianos, en última instancia, esa máxima autoridad, ese fundamento sobre el que se hace todas las cosas, es la bendita palabra de Dios, las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento. Hay algo más que quiero leerles y es de Arthur Pink y es acerca del juicio privado respecto a la palabra de Dios. La Biblia es pues la máxima autoridad.
Pero ¿dónde está la importancia del juicio privado? O sea, si el pastor me dice algo, entonces yo tengo que creerlo a fuerzas. ¿No soy yo mismo también una autoridad para mí? El derecho al juicio privado no significa que cada cristiano pueda hacer una ley para sí mismo. Tú puedes leer la Biblia por tu cuenta, pero no significa que tú debas preferirte a ti y menos a un Señor sobre sí mismo. Piensa en esto acerca del orden de prioridades. ¿A quién le harías más caso? ¿A tu abuelo sobre cómo curar una gripe o al doctor sobre cómo curar una gripe? Yo sé que me van a decir, pero los abuelos tienen muchas recetas y las abuelas y esto y lo otro. Está bien, pero si habláramos solamente de credenciales de tiempo de estudio, dirías, oye, bueno, debería hacerle caso al doctor, debería ser mi preferencia. O un mejor ejemplo, si el doctor te dice que sigas una receta, pero a ti te parece que quizás deberías, en vez de tomar tu pastilla con agua, de repente funciona mejor con una Coca-Colita, con una gaseosa. Ay, creo que sí. ¿La opinión de quién deberías preferir? ¿La del doctor o la tuya? Obviamente la del doctor. ¿Significa eso que tu opinión no importa para nada? No, claro que importa. Pero en el orden de importancia, por la autoridad, por el tiempo de estudio, por la preocupación y la práctica, entonces deberías tener más preferencia, no cerrar tu cerebro, pero más preferencia por lo que dice el doctor. El derecho al juicio privado no significa que cada cristiano pueda hacer una ley para sí mismo, y menos aún Señor sobre sí mismo. Debemos tener cuidado de no permitir que la libertad degenere en licencia. O sea, tengo libertad para leer la Biblia, entonces todo lo que yo se me ocurra que la Biblia dice, lo puedo hacer sin consultar a nadie, sin hablar con nadie. No significa tener un absoluto derecho a formar nuestros propios puntos de vista a partir de las Escrituras. Mira, si no puedes tener unidad con una iglesia local y dices, no, es que nadie entiende la Biblia como yo, es bastante seguro de que simplemente seas un ególatra y que seas alguien que sea un narcisista, un vanidoso, porque Dios ha puesto iglesias, más que simplemente hablar de pastores, iglesias, comunidades de fe. Y si no puedes coincidir con tu iglesia local o con alguna iglesia local bien establecida, entonces hay un problema contigo. No significa que tenemos el absoluto derecho de formar nuestros propios puntos de vista a partir de las Escrituras o estar en esclavitud a ninguna autoridad eclesiástica, ni estar sujeto solo a Dios. Tener el derecho al juicio privado no significa que tienes el absoluto derecho de aferrarte a tus propios puntos de vista. No, pero es que yo creo esto. La Biblia dice que debemos escuchar el sermón parados en un pie y así vamos a recibir más del Espíritu Santo. Y uno de los argumentos que te presentan es, pero hermano, durante 2000 y pico años de la iglesia, nadie ha pensado lo que tú estás pensando. No, yo tengo el derecho a aferrarme a mi juicio privado. No, no lo tienes. No lo tienes cuando tienes todas las evidencias en contra. Cuando no hay una multitud de testigos que te atestiguan en tu entendimiento. Tampoco significa que vas a pasar a estar en esclavitud de lo que el pastor dice. Tampoco. Ni tampoco significa que tú digas, no, yo solo me sujeto a Dios. Yo asisto a esta iglesia y luego, hermanos, gracias por su tiempo, pero Dios me dice que me debo cambiar de iglesia. Mi tiempo aquí ha terminado, lo he orado, lo he meditado y ahora pues en mi corazón siento que debo cambiarme de iglesia. Hermano, ¿cuáles son tus razones bíblicas? No, pero es que estoy en paz con Dios respecto a cambiarme de iglesia. No estás solo sujeto a Dios. Tu hijito te va a decir, mamá, es que ayer me soñé que no debería tomar el desayuno hoy. O me siento en paz, ya oré y siento que Dios me hace sentir que pues no debería comer el almuerzo, o este pescado no, o creo que mamá debes comprarme una gaseosa, no, o me voy de la casa por eso. No, a ver, no puedes simplemente decir, solo estoy sujeto a Dios. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, no significa que no tienes otras autoridades. Significa que cuando estas autoridades contradicen la voluntad de Dios, entonces por supuesto debes obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero si no la contradicen, hay un orden de jerarquía y una forma de manejar las cosas. Hay que evitar dos extremos. Número uno, la esclavitud a la autoridad y las tradiciones humanas. La esclavitud, no la autoridad, no las tradiciones humanas, sino la esclavitud a la autoridad y las tradiciones humanas. Y dos, el espíritu de la voluntad propia y el orgullo. Por un lado, hay que evitar la credulidad ciega. Por otro lado, la afectación de la independencia o el amor a la novedad.
que desprecia lo que otros creen para obtener una notoriedad barata de originalidad. Hermano, lee este libro para que entienda bien este asunto. No, mi hermano, yo lo voy a leer en la Biblia nada más. Y si no lo entiendo solo por leer la Biblia, entonces no tiene valor para mí. O tú hablas con alguien, hermano, ¿y qué entiendes de este tema? La vez pasada leí este libro y mira, yo entendí tal cosa. Ah, hermano, yo entendí lo mismo, pero solo leyendo la Biblia, con un aire de superioridad. A ver, ¿qué te distingue? A ver, ¿tú dirías que eres superior porque entendiste el Evangelio leyendo la Biblia y no porque alguien te predicó? ¿Le dirías eso a otra persona? Le dirías, a ti te predicaron, ¿qué dudas tengo sobre tu conversión? Porque tú creíste en una predicación, en cambio yo lo creí leyendo la Biblia, entonces lo mío es más valioso, lo mío es más importante. No, mis hermanos, eso simplemente se llama una preferencia a uno mismo, vanidad. Te prefieres a ti. Y no es lo que la Biblia plantea. Es un espíritu de voluntad propia, de orgullo, un amor a la originalidad. No, mis hermanos, ya sea que lo aprendieras en un libro, lo aprendieras de tu pastor directamente o directamente leyendo la Biblia, si es verdad, es valioso porque es verdad, porque está sustentado en la palabra de Dios. El juicio privado no significa una fantasía privada, sino una convicción deliberada basada en las Sagradas Escrituras, en diálogo con la Iglesia Universal. Lo que tú debes ir entendiendo de la palabra de Dios, tener derecho a juicio privado, significa que tienes el derecho de examinar las fuentes por tu cuenta. Esto implica la Biblia, implica a tus pastores, que son un medio también por el cual Dios quiere hablarte su palabra, implica conversación con tu iglesia local, implica conversación con la Iglesia Universal, o sea, leer libros, investigar historia de la iglesia. Eso es tener derecho al juicio privado. En un juicio examinas todas las evidencias. No todas las evidencias tienen igual valor. Por supuesto, la Biblia tiene principal valor, pero no significa que puedas despreciar el resto de evidencias como que no importasen. Aunque no debo resignar mi mente y mi conciencia a los demás y entregar mi razón y mi fe con los ojos vendados a cualquier iglesia, debo ser muy lento en rechazar el juicio aprobado de los siervos de Dios del pasado. Y yo tengo una frase: confía en la iglesia, confía en tus pastores, pero obtén tu convicción de la palabra de Dios. Confía en la iglesia, pero obtén la convicción solo de la palabra de Dios. Con esto terminamos el tema de la Biblia como la máxima autoridad.